podemos definir lo que es un riesgo sistemático. Es el riesgo inherente a un mercado entero, ¿ok? Cuando hablamos también llamado riesgo no diversificable o riesgo de mercado, por eso les decía, más adelante vamos a definir lo que es riesgo de mercado y por qué normalmente se incluye dentro del tema de riesgo sistémico. Es el riesgo inherente al propio mercado por la incertidumbre de este y que afecta en mayor o menor grado a todos los activos existentes de la economía. Bien, chicos, el riesgo sistemático es un riesgo que viene directamente, por así decirlo, de los mercados, de la economía en general. Y se llama sistemático o sistémico porque afecta a todo el sistema financiero, es decir, no solo va a afectar a mis activos, sino también va a afectar a otros. Es una parte del riesgo total de un activo financiero, ¿ok? Vamos a ver que el riesgo total se divide en dos, riesgo sistémico o riesgo no sistémico o asistémico, ¿ok? Entonces se descompone entre riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Ahorita vamos a ver más o menos cómo se vería. No puede eliminarse mediante una adecuada diversificación de la cartera. ¿Por qué decimos que no se puede eliminar por una diversificación? Si en las clases de ayer me parece hablábamos de que la diversificación disminuía el riesgo. Muy fácil. Si nosotros hablamos de un riesgo sistémico sistémico, hablamos de que va a afectar a todo el mercado, a todos los activos. Entonces, aunque yo tenga diversificada mi cartera, sencillamente como es un riesgo sistémico, va a afectar a todos los activos que pertenecen a mi cartera. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos, pero entonces tiene que ser un evento propio de la economía, propio de los mercados, que va a afectar a todos los activos financieros. ¿Cómo? Va a afectar a todos los activos financieros, chicos, pues ¿qué va a pasar? Aunque yo tenga bien diversificado mi riesgo, pues va a terminar por afectar a todos mis activos. Un ejemplo muy claro, una recesión económica o una subida de los tipos de interés que afectan de forma negativa pues a todos los empresas, a todos los activos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a preguntarle, permítame tantito, Guerrero Mejía Manuel Adrián. Sí, profe. Dame un número del 1 al 41. ¿Qué le parece el 23? Ok. Montes de Oca, Gordoa, Julieta, Ixel. Sí, profe. ¿Cuál es la pregunta? Ok, compañera. ¿Nos podrías decir una crisis financiera que afectó a toda la economía? Pues la crisis financiera de la burbuja inmobiliaria del 2008. ¿La qué? De la burbuja inmobiliaria en el 2008. Ok, la crisis financiera del 2008. Muy bien. Esa crisis financiera afectó a todos los activos, a todas las empresas, a todos, ¿ok? Eso quiere decir que aunque yo haya diversificado mis activos, es decir, haya comprado acciones, futuros, todo lo que quieran, va a afectar a todos mis activos financieros y por lo tanto es sencillamente que pues no lo puedo evitar, ¿ok? Aquí decimos, solo se puede reducir si no operamos en dicho mercado, es decir, si yo no he comprado ningún tipo de activo, pues ese riesgo sistémico cuando suceda, pues no me va a afectar. ¿Por qué? Porque yo no tengo activos. Entonces, aunque yo diversifique de manera correcta todas mis inversiones, siempre va a estar expuesto en menor o mayor medida a un riesgo sistémico. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de tener instrumentos financieros, esos ya están expuestos de menor o en menor medida a ese riesgo, ¿ok? Existe la posibilidad de recurrir a la diversificación internacional que pueda atenuar el impacto de estos acontecimientos económicos. Vamos a ponerlo así, chicos.
¿Qué saben de la crisis económica de la llamado efecto tequila de 1994 que afectó a México? A ver, compañera Montes de Oca, Gordoa, Julieta, Ixel, dame un número del 1 al 41. El 13. 13. Guzmán, Félix, María Fernanda. Sí, aquí estoy. María Fernanda, ¿nos Ajá, sí, ¿nos podrías comentar qué sabes de la crisis del 94? la verdad nunca la había escuchado. Ahorita que lo mencionó apenas lo estoy investigando y por lo que estoy viendo dice que afectó a toda Latinoamérica, también incluido México, por supuesto, que debido porque la inflación se mantuvo en un nivel bajo. Ok, más o menos. Faltan datos. La crisis de 94, también conocida como el efecto tequila, porque se originó en México, es, digamos, una crisis económica que golpeó principalmente a México, y como México es una importante economía dentro del sector latinoamericano, pues se contagió a otras economías, ¿vale? ¿Qué sucede, chicos? Pues tenemos el problema de que el peso estaba sobrevalorado y entonces había que devaluar el peso. Hubo problemas de comunicación entre los equipos económicos de entrando y saliendo de Salinas de Gortari y de Cedillo. Hubo mala comunicación, de hecho, eso es una anécdota. Están en los libros de historia, de hecho. El gobernador del Banco de México y el director de Secretaría de Hacienda reunió a los principales empresarios de México en Palacio Nacional y les anunció que iban a devaluar el peso. Cuando acabó la reunión y poquito antes de que en un lapso de 2 a 3 horas hubo fuga de capitales. Todos los empresarios que se les avisó para evitar que hubiera una fuga de capitales, pues no nos apoyaron y sacaron su dinero. ¿Okay? Eso ocasionó una tremenda devaluación del peso, una subida rápida de los intereses, de la tasa de interés, y colapsó la economía mexicana, ¿vale? Ahora, si yo tenía diversificada mi cartera principalmente en activos mexicanos, pues, ¿qué va a pasar? Mi portafolio, pues, va a estar más expuesto a los vaivenes de la economía mexicana, ¿ok? Entonces, esa crisis me hubiera pegado a mi portafolio brutal, ¿no? De manera brutal. Sin embargo, si yo tenía diversificada mi cartera en activos en Estados Unidos, pues el efecto de la crisis del 94, que es una crisis mexicana, iba a ser menor. ¿Por qué? Porque tengo activos de Estados Unidos, ¿no? Y de Europa, por ejemplo. Entonces, eso me hubiera protegido a mí, a mi portafolio de inversión, de la crisis mexicana. Entonces, normalmente siempre es bueno comprar activos en otros países que se consideren que van a estar menos expuestos a una crisis. Ahora veamos lo contrario. Si yo hubiera estado expuesto mi portafolio en activos de Estados Unidos y vino la crisis del 2008, pues ahí ni cómo protegerme, ¿vale? Y aquí es algo muy importante. El mercado se representa bien a través del coeficiente que mide la sensibilidad a los movimientos del mercado. Ahorita vamos a ver. Así, por ejemplo, una medida mayor a 1.5 riesgo no diversificable y por lo tanto a un riesgo sistémico, ¿vale? Una beta que tenga entre 1 y 1.5 que se indica un riesgo alto y también una sensibilidad alta al riesgo sistémico, y así podemos ir, ¿no? Una beta entre 0.9 y 1.11
indica un riesgo a sensibilidad media, una beta entre 0.7 y 0.9, un riesgo bajo y una sensibilidad baja y menor a 0.7, pues ya, un riesgo muy bajo, ¿ok? ¿Qué es la beta? Recuerden que pues es cómo se mide la exposición a un riesgo sistémico de un activo financiero o de un portafolio, ¿vale? Lo mencionamos, me parece, aquí, habitualmente a través del coeficiente beta, ¿vale? Entonces, podemos preguntarnos qué alternativa de producto financiero ofrece una rentabilidad positiva para un riesgo nulo. Y esa es una pregunta muy válida, ¿no? Si yo estoy viendo que no me puedo proteger ante un riesgo sistémico, que cualquier portafolio de inversión por sí solo, por su naturaleza, tiene una exposición a un riesgo sistémico, pues puede ser, pues no. Por ejemplo, la rentabilidad que ofrecen las letras de tesoro a 12 meses, que es lo que hemos estado platicando. Como tal, no existe un instrumento financiero y por lo tanto un portafolio que tenga un riesgo que evite o tenga un riesgo nulo a un riesgo sistémico. Cualquier instrumento financiero que que por sí solo, Julieta, deja el teléfono, estamos viendo, compañera, estás en clase. Bien, entonces cualquier instrumento financiero, chicos, tiene una exposición al riesgo sistémico. No existe ningún instrumento financiero que no tenga una exposición a un riesgo financiero. Sin embargo, hay instrumentos que tienen que están más protegidos al riesgo sistémico. Uno de los que ya más hemos conocido, pues son las letras del tesoro, los CETES, ¿no? Certificados del tesoro. Y es que no tengan no tengan como tal un riesgo, sino pueden constituirse como una referencia. ¿Ok? Cualquier activo de mercado se compone de dos tipos de riesgo. El sistémico, que es el que estado hablando, que no se puede eliminar, y un riesgo no sistémico, que es el que se puede mitigar con estrategias de inversión, ¿vale? Entonces, por así decirlo, cualquier instrumento financiero por sí solo tiene una exposición a un riesgo sistémico. Sin embargo, hay instrumentos que tienen un riesgo sistémico muy, muy, muy bajo. Uno de ellos, pues los CETES. Eso nos lleva a decir entonces, cualquier instrumento financiero o activo de mercado se compone de un riesgo sistemático, que es el que no se puede eliminar, y un riesgo no asistemático o asistemático que se puede mitigar con estrategias de diversificación. Aunque es un riesgo que no se puede eliminar por completo, sí se puede mitigar con activos con beta más baja. Y aquí es lo que les decía, otro ejemplo, ¿no? Un riesgo sistemático, pues es el coronavirus del 2020, ¿ok? Y aquí vamos a preguntarle, a ver, Guzmán, Félix, María Fernanda, dame un número del 1 al 41, compañera. El 14. Hernández, Pablo. Sí. Pablo, ok. ¿Cómo crees que la pandemia del COVID-19 o el coronavirus del 2020, se impactó de tal manera que se transformó en un riesgo sistémico? Pues como fue pandemia y afectó a todo el mundo, tiene Ajá. lógica que todos los mercados hayan caído. Entonces era muy difícil mitigarlo. Ok, desarrolla más tu idea. Piensa más. Cuéntanos el chisme completo, por así decirlo. ¿Cómo una pandemia llegó a impactar a los mercados financieros? ¿Por qué crees? Pues por la pandemia, pues nadie podía salir a ningún lado y Ajá. se creó la cuarentena, por lo cual
supongo que no hubo consumo y el consumo causó pues una crisis económica, pero esta fue a nivel global. Ok, más o menos, más o menos. Vamos a desarrollar la idea de Pablo. Bien. A ver, chicos, entonces vino la pandemia. La pandemia efectivamente ocasionó que todos entraran en cuarentena. La cuarentena disminuyó el consumo. Muy bien, Pablo. Es lo que nos dijo, ¿no? En algunos sectores, no en todos, ¿vale? Pero también hubo un golpe de la pandemia por el lado de la oferta. ¿Por qué? Porque cerraron algunas fábricas, ¿vale? Como cerraron algunas fábricas, pues también la oferta se contrajo. Y esa contracción en la producción, pues también se traduce en una contracción en las ventas, ¿vale? Entonces tenemos una crisis sanitaria que no solo me impacta por el lado de la demanda, también por la oferta. Además, otro factor que me impactó es que al cerrar las fábricas, pues ¿qué pasa? Hubo un aumento en el desempleo, la gente pues tampoco tenía dinero. Entonces, todo eso que me ocasiona, pues, que haya una crisis económica. Y como es una crisis económica que me afecta por el lado de la demanda, pero también por el lado de la oferta, pues ocasionó una contracción económica, lo que ocasionó también la crisis del 94, lo que ocasionó también la crisis del 2008, la crisis de los dragones asiáticos de la década de los 90, la crisis del petróleo, la crisis de deudas, etcétera. Hemos tenido crisis por todos lados, ¿vale? Entonces, todas esas crisis realmente lo que terminan es por hacer una contracción de la economía. Y esa contracción de la economía pues termina por repercutir ¿a qué? A los instrumentos financieros. Por ejemplo, si yo tenía un bono, un futuro, pues hay una incertidumbre, una volatilidad que termina por afectar el precio de las acciones, pues también, ¿por qué? Porque no sabíamos. Realmente los precios de las acciones que subieron fueron las de las, que lo platicábamos creo ayer, ¿no? De las tecnologías de la información, ¿vale? Se revalorizaron de forma importante, pero fuera de eso todas las demás acciones pues terminaron por contraer, ¿no? Entonces es un riesgo incontrolable que afecta a todos los activos. ¿Por qué afecta a los activos? Porque afecta a la oferta y al consumo y termina por impactar a la economía, haciendo que se contraiga, ¿ok? Y que no se pudo controlar por medio de diversificación. ¿Por qué? Porque aunque yo hubiera comprado bonos futuros, hubiera comprado acciones, commodities, pues todos fueron impactados por esa crisis económica ocasionada por la crisis sanitaria del 2020. Especialmente en el periodo de máxima incertidumbre en marzo y abril del 2020, ¿no? Cuando estábamos en el pico, ¿ok? Por otro lado, pues la quiebra de los Lehman Brothers en 2007, que sabemos que fue digamos como el principio de la crisis del 2008, pues terminó por impactar a todo, ¿no? En conclusión, pues son acontecimientos inesperados que afectan al conjunto de la economía, causando serios impactos en los datos macroeconómicos. Y aquí es lo más importante, chicos. Macroeconómicos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Por sí solo una crisis sanitaria como la del COVID-19, pues no va a causar un colapso de la economía, sino lo que ocasiona los eventos, el cierre de las fábricas, las cuarentenas, el desempleo, todo eso en conjunto ocasionó una contracción de la economía que ocasionó una crisis económica, y la crisis económica es lo que realmente impacta de manera sistémica a todos los activos financieros, y ahorita eso va a ser muy importante, porque esa es una de las principales diferencias entre un riesgo sistémico y uno no sistémico o asistémico, ¿ok? Es un riesgo no controlable por el gestor del fondo. ¿Por qué? Porque aunque diversifique, le va a impactar, ¿vale? Reducir el riesgo sistémico no se traduce en una mayor rentabilidad, sino en una menor volatilidad, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué es importante eso.
Entonces, normalmente se recomienda tengan en cuenta el riesgo sistémico para poder minimizarlo. Una forma, ya habíamos dicho, ¿vale? Una crisis económica en México normalmente no ocasionaría una crisis en Europa, una crisis en Asia o una crisis en Estados Unidos, ¿ok? En caso de alta inflación, los sectores o activos que mejor pueden combatirla reducen ese tipo de riesgo de mercado, pero no por ello dejan de existir. Siempre va a existir el riesgo sistémico, ¿ok? La incorporación de activos con un beta más baja para poder gestionar una estrategia o incluso combinarlos con los que tienen una beta mayor y así obtener una rentabilidad esperada. Y ahora, Pablo, dame un número del 1 al 41. 33. Ramírez Olivera José Manuel, no vino. No, perdón. María Fernanda. Ramírez Sánchez María Fernanda. 33 no vino tampoco. 34 Rodríguez Moreno Jonathan. Sí, profe. Bien. Habíamos dicho que el coeficiente beta mide el riesgo sistémico. ¿Okay? Y habíamos dado valores. Entonces, con tus conocimientos en activos financieros, ¿me podrías decir cuál consideras que tendría el menor valor de beta y por lo tanto una menor exposición a riesgos sistémicos? Pues podría ser un activo financiero como, hablando de los riesgos sistemáticos. Sí, sistémicos. Pues, por ejemplo, el sector de turismo, o sea, de ley es, bueno, pues, es que me quedé con el caso del coronavirus. Por ejemplo, ahí el sector turístico, o sea, pues de ley estaba en un riesgo de beta con mayor a 1.5. Y pues, por ejemplo, un activo como, pues ahora sí que los CETES, pues ya estaban en una beta mucho menor, o sea, porque los CETES, pues la vieja confiable, ¿no? Muy bien, compañero, efectivamente, ¿no? Los CETES son activos que tienen una menor exposición al riesgo sistémico porque están respaldados por el gobierno, ¿vale? Entonces, su coeficiente beta va a ser muy bajo. Pero, ojo, si se fijan, estamos hablando de, ok, hay una menor exposición a un riesgo sistémico con los CETES, pero, y aquí viene el pero, la rentabilidad que va a tener que va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque los CETES pagan las tasas más bajas, bueno, de los instrumentos que pagan las tasas más bajas, ¿ok? Entonces, puedo diversificar comprando CETES, no solo de México, de Estados Unidos, ¿para qué? Para también no quedarme expuesto a un riesgo sistémico nacional, como una crisis, ¿vale? Y entonces, aquí tenemos el riesgo total, sabemos que el riesgo total se compone de dos factores, ¿no? El riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. ¿Okay? La suma de ambos me va a dar el riesgo total de una cartera de inversión o de un activo, ¿ok? Entonces, si nada más analizamos lo que es el riesgo sistémico, su fórmula va a ser esta, ¿ok? Beta y sigma cuadrada, ¿ok? El riesgo sistémico se mide a través de la beta y únicamente se puede reducir si no operamos en dicho mercado. Ya sabemos por qué. Porque cualquier activo financiero que yo compre va a tener una exposición al riesgo sistémico, no importa cuál sea. La única forma de evitar exponer a un riesgo sistémico, pues es prácticamente no invertir en nada, ¿ok? Y por lo tanto no adquirimos dicho título. Y sabemos que el que me va a decir el riesgo sistémico en sí es el beta, ¿ok? Ahorita después vamos a ver qué significa todo lo demás. Entonces, ¿hasta ahorita tienen alguna duda, chicos? Adelante, Héctor. Profe, yo tengo duda de qué factores toma beta para medir el riesgo. O sea,
Aunque, Profe, como... antes de que le responda, ¿podría cambiar un poquito la otra diapositiva? Solo para terminar de... Ok. Gracias. Muy bien, Héctor. Buena pregunta. Beta es una fórmula. Igual y en próximas clases se las presento. Pero algo importante, y eso creo que va a ser relevante, ven que yo les había dicho que luego les iba a enseñar algunas páginas de internet donde ya dan valores como tal. Entonces, normalmente, si ustedes operan en un mercado financiero o entran a trabajar en un mercado, en una casa de bolsa o, por ejemplo, Casa Monex, les van a dar acceso a sistemas donde ya les van a dar los valores como tal de beta. Pero en próximas clases les voy a enseñar cómo se calcula beta, ¿ok? Para que ya también lo sepan. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo bien hasta ahorita? Bien, entonces continuamos. Entonces, está compuesta por el cuadrado de la beta, que es la sensibilidad, que ya sabemos que los activos financieros, entre más grande sea beta, ¿qué significa? Pues mayor va a ser que la exposición al riesgo, ¿ok? Y la varianza del mercado, que viene siendo como la volatilidad, por así decirlo. De esta igualdad podemos deducir que el riesgo sistemático es igual a la beta del título multiplicado por la volatilidad que hay en el mercado, ¿vale? Obtengo el beta y después lo calculo por la volatilidad, que es la varianza del mercado, y con eso yo ya puedo obtener, por así decirlo, el riesgo sistémico. Entonces, si se fijan, entre más grande sea beta, mayor exposición al riesgo de mercado, a un riesgo sistémico, ¿ok? Y por lo tanto, pues yo buscaría, dependiendo mi nivel de exposición al riesgo, qué activos financieros van a conformar mi portafolio. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda, chicos? Entonces, muchos intentan reducir al mínimo su exposición a este riesgo seleccionando títulos con beta más baja. Ya habíamos mencionado que un ejemplo, ¿cuál sería? Comprar CETES. Tiene la menor exposición al riesgo sistémico, aunque sabemos que si yo compro, ¿qué decíamos? Activos con menor riesgo, mi rentabilidad o la cartera de mi portafolio de inversión va a ser menor, sencillamente porque me estoy, digamos, exponiendo lo menos que puedo al riesgo. No siempre es posible que coincida con el objetivo del gestor, porque muy fácil. Si el gestor dice, yo quiero obtener una rentabilidad alta, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que comprar activos financieros que van a tener, por ejemplo, regresamos a la lámina anterior. ¿Qué va a pasar? Van a tener mayor exposición al riesgo, por lo tanto van a tener un valor de venta más alto. ¿Me van a proporcionar una mayor rentabilidad? Sí, pero voy a estar más expuesto a un riesgo sistemático, como las crisis financieras, las crisis económicas, burbujas financieras, etcétera, etcétera, ¿vale? Otras necesidades como obtener una rentabilidad más alta, ¿ok? Debe establecer relaciones entre la rentabilidad y el riesgo de los títulos. Es decir, ¿qué tanto quiero una cierta rentabilidad? ¿Qué tanto me voy a exponer a esos riesgos? ¿Vale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? Bien, ahora vamos a hablar sobre los otros riesgos. Sí recuerdan que el riesgo total está conformado por dos, el riesgo sistémico y el riesgo asistemático o no sistémico o riesgo específico. Ahorita vamos a ver qué se refiere a eso. El riesgo específico, no sistemático o diversificable es, por decir, el riesgo intrínseco del activo financiero en cuestión. Y aquí está la palabra clave, chicos. Ay, no me lo dejó marcar. El intrínseco del activo financiero. Vamos a ponerlo así. Creo que en clases pasadas tomábamos el caso de los bancos, del banco Silicon Valley Bank, ¿ok? Y mencionábamos que uno de los problemas de ese banco es que invertía principalmente, por no decir siempre, en empresas tecnológicas. Y dentro de sus
por así decirlo, balance general o en sus libros de contabilidad, pues aparecían esos activos. Si yo soy dueño de acciones de una empresa tecnológica, pues es un activo que le pertenece a la empresa y por lo tanto debe de aparecer reflejado en sus libros. Entonces, si está bajando el precio de las acciones, ¿qué va a pasar con mis activos? Van a bajar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser, digamos, el riesgo de las empresas tecnológicas? Y aquí le preguntamos a Rodríguez Moreno, Jonathan, Sí, dígame. dame un número del 1 al 41, compañero. 24 estaría bien. 24, Morales, Tavera, Diana Victoria. Sí, aquí estoy. ¿Cuál es ¿Puedes repetir la pregunta? Perdón. Ok, el sector de las tecnológicas, ¿cuál considerarías que es un riesgo para todas estas empresas tecnológicas? Pero hablando de riesgo asistemático o en general. No, solo del sector tecnológico. Del sector tecnológico, pues siento que más que nada la competencia. ¿Las qué? Es que no te escucho, ¿te podrías acercar más, compañera? A ver, ¿ya? Ok, adelante. Siento que más que nada la competencia con otras empresas o que sus aparatos dejen de ser como que útiles o pues su tecnología ya no sea tan avanzada y ya no nos sirva tanto. Ok, la compañera dice algo de los aparatos. Es que te escuchas muy lejos, compañera, no sé. Ya le subí todo el volumen a la computadora y apenas te escuchamos. ¿Alguien que escuchó bien a la compañera? ¿No? Adelante, Kaylin. Por lo que le entendí a mi compañera es que ella dice que un riesgo podría ser la competencia. O sea, Ok. o sea, yo que sé que surja, como yo lo entiendo, es que surja una empresa así súper innovadora y que haga que todas las otras tecnologías se vuelvan obsoletas. Ok, la competencia, bien, puede ser. Jesús, Ricardo. ¿No sería como lo que comentábamos ayer de Zoom? Que en la pandemia, o sea, y obviamente eso es sistemático, que las acciones compraron y luego bajaron ya cuando se redujo. Pero el uso de así como que de toda la plataforma sin incluirle nuevas cosas, pues también podría afectar a la acción, ¿no? Tener ese riesgo. Ok, muy bien. Podríamos también mencionar algo así como los cambios en las preferencias de los consumidores, ¿no? Porque en la pandemia obviamente que el consumo por ejemplo, de Zoom aumentó, pero ya una vez pasada la pandemia, pues a lo mejor disminuyó y eso hace que las empresas tecnológicas, las acciones pierdan valor. ¿Ok? Bien, cambios en las preferencias de los consumidores, como dice Caitlin, en su interpretación de lo que dijo la compañera, la competencia, la innovación. ¿Por qué? Porque si sabemos que uno de los sectores más competitivos en cuestiones de innovación son las tecnológicas, ¿vale? Pero ese riesgo por sí solo, ¿a quién le pertenece? Solo a las tecnológicas. Si nos movemos a otro sector, por ejemplo, al sector agrario, vamos a ver que ahí va a haber otros riesgos. ¿Otros riesgos como cuáles? Pues, por ejemplo, las plagas, ¿no? ¿Alguien sabe de la crisis del huevo que pasó ahorita en Estados Unidos? Caitlin, dame uno, si puedes ayudarnos, parece que ya sabe. Sí, o sea, por lo que tengo entendido, hubo una plaga de las gallinas, no recuerdo el nombre, pero el punto es que obviamente por esta enfermedad, pues ya sea que se mueran las gallinas o que no produzcan tanto huevo, entonces por eso hay una alta demanda de huevo ahorita en Estados Unidos, por lo mismo de que no se produce lo suficiente. Y y pues eso ocasionó que se elevara su precio. E incluso tenía entendido que iban a la frontera para comprar huevos más baratos. Y Sí, pues
aquí también ya está afectando un poco. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa? Hubo digamos, una pandemia de enfermedades de aviar que afecta a las gallinas, se tuvieron que sacrificar millones de gallinas y pues eso alteró la cadena productiva, contrajo la oferta de la producción de huevo en Estados Unidos, se disparó el precio del huevo en Estados Unidos, pero si se fijan, esa crisis no afectó a las tecnológicas, no afectó al sistema bancario, no afectó a esto, ¿ok? Cuando hablamos de riesgo no asistemático o no sistémico, nos referimos a riesgos que solo van a afectar al sector por sí solo. Si yo compro acciones de tecnológicas, pues los riesgos del sector tecnológico van a afectar solo a esos activos que yo tengo. Pero si, por ejemplo, yo tuviera de, no sé, empresas agrarias, de empresas tecnológicas, pues mis activos que están expuestos a los riesgos tecnológicos no van a afectar a mis activos que tenga de empresas agrarias. ¿Por qué? Porque los riesgos agrarios no afectan a las tecnológicas y los riesgos tecnológicos no afectan a los riesgos agrarios, ¿vale? Y por eso, chicos, eso, digamos, es la clave de los riesgos asistemático o riesgos no sistémicos, es decir, son riesgos que solo afectan a mis activos por sí solo, ¿ok? El riesgo asistémico representa el efecto sobre la variabilidad en los rendimientos de las empresas, es decir, al sector, generados por todos los factores que no se mueven sistemáticamente. Es decir, estamos observando que, permítame tantito, ya. Quiere decir que, por ejemplo, los riesgos sistémicos afectan a todos. El riesgo no sistémico son solo los riesgos a los que se exponen cada uno de los sectores que están en mi activo financiero. Es un concepto de la teoría financiera y cartera que se refiere a la medida en que las acciones de la compañía con la devaluación total de los mercados, ¿ok? Puede considerarse como riesgo sectorial o específico de la empresa. Y entonces aquí, si se fijan, aquí es donde entra la parte de diversificación. Nosotros habíamos comentado, un riesgo sistémico no lo puedo evitar, aunque yo diversifique mi cartera. ¿Por qué? Muy sencillo, porque afecta a todos mis activos. No afecta a mis activos de la misma manera, pero afecta a todos, ¿vale? Un riesgo sistémico, un riesgo no sistémico o asistemático, solo va a afectar a algunos de mis activos. Entonces, yo sí lo puedo evitar si diversifico bien mi cartera, ¿ok? Permítame tantito, chicos. ¿Alguna duda, Arnold, Maximiliano? ¿No? No, todo bien, profesor. Bien, bien. Entonces, sabemos que entonces, ¿cuál es la diferencia entre un riesgo sistémico y un no sistémico? El sistémico afecta a todos los activos financieros, no lo puede evitar. El no sistémico o asistemático lo puede evitar, sí. ¿Puede minimizar aún más su efecto? Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente pertenece solo a uno de mis activos. El riesgo de intoxicación alimentaria es un riesgo sistemático, ya que se aplica solo a las empresas que manipulan los alimentos, los riesgos de las empresas tecnológicas, de las grandes de agricultura, etcétera, etcétera. Permítame un tantito. Ya está. Es, por tanto, un riesgo que depende de muchos factores. Por ejemplo, el balance de la empresa. ¿Qué pasa, chicos?
Por ejemplo, yo compré acciones de TV Azteca, ¿vale? Y de repente pasó la noticia de la semana pasada, ¿no? Que lo demandaron para que se declare en quiebra sus acreedores en Estados Unidos. Si yo compro acciones de Banco Azteca o mi portafolio tengo acciones de Banco Azteca, ¿qué va a pasar? Me va a afectar. ¿Por qué? Porque resulta ser que Banco Azteca tiene, digamos, problemas, por así decirlo. Y eso es solo de la empresa de Banco Azteca. No me va a afectar mis otros activos. Cuenta de resultados, business plan, cash flow, gestión, productos, perspectiva de negocios, son cosas que solo van a afectar por sí solo a la empresa. Por lo tanto, no me va a afectar a los otros activos, ¿vale? Esos son, digamos, como ejemplos del por qué pueden surgir riesgos no sistémicos o asistemáticos, ¿vale? Es una parte del riesgo total. Nosotros sabemos que el riesgo total está compuesto de dos, ¿vale? El riesgo sistémico, que ese no lo puede evitar, y el riesgo no sistémico, ¿vale? Es un riesgo que depende directamente del título en cuestión, tiene independiente del nivel de riesgo, es medido por la volatilidad del título, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de riesgo total en una de portafolio, quiere decir que es la suma de mi riesgo sistémico y la suma de mi riesgo no sistémico. Esto aplica no solo para mi portafolio, sino también para un activo por sí solo. Si yo compro CETES, mi riesgo sistémico va a ser muy pequeño. Pero dependiendo del gobierno, pues puede ser un riesgo no sistemático muy alto, ¿no? No es lo mismo comprar CETES en México, del gobierno mexicano, que deuda de Venezuela o de Argentina, etcétera, ¿vale? Bien. ¿Cómo se sienten, chicos? ¿Voy muy rápido o si van siguiendo el ritmo? ¿Les da tiempo de copiar? ¿Bien? Arnold dice que va bien. Entonces, vamos a avanzar. Ok. Entonces, ¿cómo mido el riesgo no sistémico del activo? Pues va a ser muy sencillo. Tenemos por la diversificación, la combinación de diferentes activos y pues si se fijan, a diferencia del riesgo sistémico que tenía dos componentes, que era la volatilidad del mercado multiplicado por el beta, aquí el riesgo no sistémico sencillamente va a ser la volatilidad del activo financiero medido por sigma cuadrada, ¿ok? Ya después vamos a dedicarle una clase a esos, cómo se obtienen, ¿vale? Entonces, el riesgo no sistemático de un activo lo voy a medir por el sigma cuadrado, ¿ok? Y aquí vamos a entrar, esto tiene que ver con los activos, ¿ok? Ay, creo que lo dejé muy grande. Creo que se ve mejor. Bien, chicos. Entonces, hablamos que la diversificación me va a ayudar a disminuir mi exposición al riesgo no, de manera más, digamos, precisa, al riesgo no sistémico. ¿Por qué el riesgo sistémico no lo puede evitar? El no sistémico, ese sí lo puede evitar con la diversificación. Ambos puedo balancear el riesgo, ¿vale? Por ejemplo, seleccionando una mayor cantidad de activos en una cartera. Algunos estudios indican que debe de llevar entre 10 a 20 títulos. Añadir más títulos no disminuye el riesgo de la cartera total. Entonces, aquí tenemos seleccionar otro tipo de activos que no sean acciones. Entonces, ya habíamos puesto el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero disminuir mi exposición al riesgo no sistemático, podría comprar pues puros CETES, ¿vale? Igual riesgo sistemático, aunque va a ser muy bajo, ¿no? La incorporación de otros activos en la renta fija es una forma de diversificar. Existen otros activos no financieros que pueden aportar otro tipo de riesgo en la cartera. Su uso de inversión alternativa es frecuente. Y ampliación del horizonte temporal de una inversión. Y aquí es un tema muy importante, okay, chicos. Esta parte, el horizonte temporal.
Les voy a comentar por qué. Si ustedes escuchan normalmente a un financiero, les va a decir, si ustedes hubieran invertido hace 30 años en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ahorita su dinero valdría, no sé, se hubiera multiplicado por 1000 el valor de su dinero, o por 100,000 o más. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, el tiempo de la inversión va a ayudar a sortear los riesgos. Lo voy a poner de esta manera. Si ustedes compran ahorita acciones de Banco Azteca que han bajado bastante, a lo mejor esas acciones de Banco Azteca en 2 años van a recuperar el valor o va a cuadruplicar su valor. Entonces necesitan tener un horizonte temporal para cierto tipo de acciones, para que darle tiempo a la organización por sí sola de recuperar y de crecer y consolidarse. Les había comentado que, por ejemplo, la crisis del 2008, el gobierno de los Estados Unidos, con el objeto de ayudar a ciertas instituciones financieras, entre ellas aseguradoras, ¿qué hizo? Compró acciones de la empresa. Esas acciones se las regresó casi más o menos como casi 10 años después y ganó mucho dinero porque esas acciones ya habían subido de valor porque se recuperaron, crecieron y se consolidaron esas empresas. Entonces, el horizonte temporal te va a ayudar muchísimo. Entonces, normalmente lo que se dicen, bueno, si tú compraste, hubo una crisis, no vendas, porque no es momento de vender, si puedes, obviamente aguantar. Cuanto mayor sea, menor será el impacto de las circunstancias coyunturales, ¿ok? Es decir, es lo que les estoy diciendo. Pasa la crisis, pierden valor las acciones, pasan años, se recupera la empresa, las acciones van a recuperar su valor. Entonces, normalmente lo que se hace es que el portafolio se trata de no liquidar en periodos de crisis, porque en periodos de crisis, que es un riesgo sistémico, afecta a todos los activos. Por lo tanto, van a perder valor. Y lo mejor, chicos, es mantener la posición, aguantar. Obvio, si pueden, si necesitan liquidez, pues sí liquiden, pero si no, eviten vender. Y más relevancia tendrá la elección en función del valor intrínseco y no del valor de mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mercado va a valorar muy bajo los instrumentos financieros en periodos de crisis, ¿ok? Entonces, y aquí vemos riesgo de mercado. Yo les había dicho que normalmente el riesgo de mercado se incluye dentro del riesgo sistémico. En algunos libros los separan, no sé por qué. Pero bueno, el riesgo de mercado surge cuando se producen pérdidas en el valor y la posición de un activo de una empresa a causa de la fluctuación del mercado. Y aquí es donde yo les comentaba, para mí, desde mi perspectiva, el riesgo de mercado pertenece al riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque el mercado va a, digamos, a decrecer cuando hay crisis económicas, ¿vale? Normalmente así sucede, pero puede pasar que el mercado pierda valor, pero no necesariamente haya una crisis económica. Les voy a poner un ejemplo. Creo que ya se los había comentado. Cuando una organización, por ejemplo, aquí en México, cuando se les quiso poner por ley a los bancos, quitarle el cobro de muchas de las, digamos, comisiones que cobra por sus servicios, ¿qué pasó con el precio de las acciones del sistema bancario? Pues cayeron. ¿Por qué? Porque en México uno de los, digamos, ingresos importantes de los bancos es cobrar por comisiones por varias cosas que no deberían de cobrar, como sucede en otros países. Entonces, ¿qué pasó? El mercado, pues sí cayó, porque los bancos en México sí tienen una
proporción importante, ¿vale? Entonces cayó, ese podríamos decir que es un riesgo de mercado, ¿vale? El mercado cayó, ¿por qué? Porque una ley que iba a golpear a acciones de importantes empresas, pues ocasionó una caída del mercado. Eso, si se fijan, también lo podríamos decir, bueno, también lo puedo clasificar como un riesgo no sistémico porque solo afecta a las acciones de los mercados, pero también un riesgo sistémico porque pegó a todo el mercado. Por eso les decía, el riesgo de mercado normalmente se puede incluir dentro del riesgo sistémico. Este tipo de riesgo financiero se asocia por lo general a un cambio en los precios o los patrones de consumo de los clientes. También, y aquí les digo, también se le conoce como riesgo sistémico, es decir, en algunos lugares lo clasifican como un riesgo sistémico que presenta por las pérdidas de valor, ya sabemos qué es, ¿no? Por cuestiones del mercado. En el caso de una empresa, el riesgo de mercado está asociado a contingencias que de forma directa o indirecta pueden alterar las variables mercantiles, ¿no? Y ahí vendría que sería un riesgo no sistémico, ¿vale? ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, chicos? Vale, entonces lo que podemos observar o lo que podemos sacar de este breve repaso de los riesgos sistémicos y no sistémicos es que existen grados de riesgo. ¿Por qué? Porque no todos los activos financieros, ahora sabemos, están expuestos en la misma medida al riesgo sistémico y no todos los activos financieros tienen el mismo riesgo no sistémico, ¿ok? Entonces, en cada una de las divisiones de escala teórica de organismos aseguradores representan la peligrosidad de riesgos de trabajo inherentes a una empresa. Entonces, el riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión. Y ahora vamos a hacer aquí una pausa, chicos. ¿Qué sucede? Nosotros habíamos comentado que cuando estamos creando portafolios de inversión, ¿qué hacemos? Balanceamos el riesgo de tal manera que se alcance el máximo grado de rentabilidad con el mínimo riesgo de exposición. Ahora ya sabemos que existen dos tipos de riesgos que deberíamos de analizar, el sistémico o el no sistémico y el no sistémico, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Sabemos también que dependiendo del activo financiero es su grado de exposición al riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. Y entonces, ¿qué sucede? Dependiendo del grado de exposición que yo tenga, va a ser el grado de riesgo que va a tener y por lo tanto el grado de rentabilidad que va a tener. Y aquí es donde viene digamos, lo que habíamos dejado de tarea. Eso quiere decir que yo puedo poner leyes para obligar a los creadores de portafolios de inversión o los que manejan los fondos de inversión a controlar su exposición de riesgo. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, ¿sabes qué? Tu grado de exposición de riesgo medido por, no sé, voy a inventarme algo. Tu grado de exposición al riesgo sistémico, si se trata de pensiones de personas de 60 años o más, debe de ser con un coeficiente de beta menor a 0.7 o lo más cercano a 0. Entonces, ¿qué hago? Yo por default obligaría al que manipula, más bien no manipula, administra un fondo de pensiones, ¿a qué? Dice, bueno, el único instrumento que me permita obtener ese grado de exposición al riesgo que se me pone por ley debe de ser CETES. Entonces, mi portafolio de inversión debe de tener un porcentaje muy elevado de CETES, porque por ley no puedo más. Ahora, si yo puedo poner una ley que diga, bueno, el 20% de si estás administrando un fondo de inversión para una persona joven o una pensión para una persona joven, tu grado de exposición al riesgo medido por el beta puede ser de 1. Bueno, entonces ya tengo mayor flexibilidad para manipular, digamos, administrar el fondo de inversión
para obtener una rentabilidad más alta, ¿ok? Entonces, un portafolio de inversión conservador no acepta grado de riesgo alguno. Sabemos que eso no existe. ¿Por qué? Porque sabemos que todo, no acepta grado, ok. Sabemos que un portafolio conservador por sí solo sí va a tener un riesgo, pero el riesgo sería mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que compraría pues sería puros CETES. ¿Por qué? Porque su grado de exposición al riesgo sistémico es es cercano, es el más bajo. No es cero, pero es el más bajo, ¿vale? Un portafolio de inversión moderado acepta un grado de riesgo menor. Ahí yo ya puedo decir, bueno, entonces mi coeficiente beta puede ser más alto, ¿ok? Y por último, uno de inversión agresiva acepta un grado de riesgo mayor. Ahí ya puedo meter o comprar activos que sean muy altos, ¿no? De muy alto riesgo. Estamos hablando de un mayor a 1, de un riesgo sistémico. El riesgo no sistémico, pues lo puedo balancear. Por ejemplo, un conservador, yo podría decir, mira, vamos a comprar CETES, pero el 80% del portafolio va a estar invertido en CETES y el otro 20% lo vamos a distribuir entre acciones de empresas que sean poco riesgosas, muy estables. Acá un moderado, pues ya puedo meter más dinero en acciones, pero tengo que balancearlo, ¿vale? Y un agresivo, pues ya puedo olvidarme del riesgo sistémico y meterme de lleno a los mercados, ¿ok? Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda con respecto a lo de los riesgos, chicos? ¿Y cómo impactan los activos financieros? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Bien. Entonces, vamos a ver esta diapositiva, la introducción, y ya la terminamos de ver el día viernes la presentación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de portafolios de inversión, ya hablamos sobre activos, ya hablamos sobre los tipos de portafolios, ya hablamos sobre los riesgos. Ahora, ya sabemos que yo lo que busco con un portafolio de inversión es obtener un rendimiento, y ese rendimiento me va a generar pues la utilidad que le voy a reportar a mis clientes, ¿vale? Obviamente que ese rendimiento pues conlleva un riesgo, ¿no? Menos riesgo, menos rendimiento, mayor riesgo, mayor rendimiento. Y entonces surgen los mercados eficientes. ¿Qué es un mercado eficiente? ¿Alguien ha escuchado hablar de la teoría de los mercados eficientes? Ricardo, adelante, compañero. Ricardo, ¿estás por ahí? No, creo que se equivocó. ¿Cuál Ricardo? ¿Quién? ¿Cuál de los dos? El que levantó la mano. Entonces no fui yo. ¿No fuiste tú, Jesús, Ricardo? No, creo que fue el otro. Ok, el otro Ricardo. Bien. La teoría de los mercados eficientes nos menciona que sí fui yo, pero creo que no sirve mi micrófono. Ok, bueno, compañero. Esperemos el viernes ya haya reparaciones. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, los mercados eficientes nos mencionan que hay información perfecta, hay una transmisión perfecta de información, todos conocen todo, todos saben todo, todos comprenden todo. En un mercado eficiente, de hecho, en teoría, no existen las burbujas financieras porque la valoración que tienen las empresas es la forma correcta. Entonces, cuando existen los mercados eficientes, en teoría, no se le puede ganar al mercado. Y como no se le puede ganar al mercado, entonces no deberías de poder obtener rentabilidad. Por lo tanto, no tendría caso construir portafolios de inversión.
Se dice que un mercado eficiente es cuando un inversor no le puede ganar sistemáticamente al mercado, entendiéndose por mercado al índice de referencia o al benchmark del portafolio, ¿ok? Este es un tema muy interesante, chicos. Lo vamos a ver, pero yo creo que lo vamos a ver el viernes. Ya veo a Arno que está bostezando, lo veo agotado. Bien, chicos, entonces nos vemos el día viernes, ¿ok? Con esto. Juan Pablo. Ah, no, perdón, profe, me equivoqué, iba a mandar un emoji. Ok. Bien, chicos, me quedo con los que se incorporaron tarde o que tengan duda de su asistencia, ¿vale? Todos los demás, por esta semana, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.